Gracia para la humanidad. 11. Gracia para el pueblo de Dios. A nadie le gusta el concepto de la esclavitud. Conlleva la idea de ser continuamente abusado, maltratado y forzado a laborar. La esclavitud de la raza africana ha dejado una huella oscura en la memoria colectiva de los de esa raza que viven en las Américas y Europa, especialmente en los Estados Unidos y en el Caribe. La esclavitud no inició con la esclavitud de africanos, sin embargo, sino que se remonta a los registros más antiguos como el Código Mesopotámico de Hammurabi, que se refiere a ello como una institución establecida y aceptada. Entonces parece que era común entre los pueblos antiguos. Bíblicamente, la primera mención de la esclavitud de una raza se encuentra en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde se trataba de la raza de los judíos, una de las esclavitudes más crueles de toda la historia. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, eran solamente algunas 70 personas en total. Sin embargo, con el tiempo, se hicieron numerosos hasta que, unos 400 años después, llegaron a ser aproximadamente 2.5 millones de personas. Para este entonces los egipcios se habían olvidado de José y de todo lo que él había hecho para salvarlos en su tierra. Entonces comenzaron a temer por su gran crecimiento y el faraón decidió esclavizarlos a todos. Volvamos a Génesis 28:15. Muchos años antes de estos hechos ocurridos en Egipto, Dios le había prometido a Jacob la tierra de Canaán, y luego, cuando Jacob se trasladó a Egipto, le había prometido traer a su descendencia de nuevo a la tierra prometida. Génesis 15:13. Dios le comunicó a Abraham sobre la esclavitud de su pueblo por 400 años. ¿Por qué había Dios permitido al pueblo de Israel terminar como esclavos en Egipto y sufrir tantas desgracias? ¿Había Dios olvidado las promesas que le había hecho a Jacob? Seguramente algunos estaban pensando que Dios realmente se había olvidado de ellos porque estaban sufriendo mucho. El pueblo sufre y Dios le responde. Éxodo 1 del 6 al 16. El faraón no solamente abusó de los israelitas, sino también intentó controlar y destruir su población. Este plan de genocidio hubiera hecho al pueblo de Israel desaparecer en una sola generación. Los hombres hubieran muerto y las mujeres hubieran tenido que o no casarse o casarse con los egipcios. De esta manera, el faraón planeaba acabar con la supuesta amenaza a la seguridad nacional. Esto también hubiera traído otro resultado. Hubiera cortado el linaje de Jacob y Judá, entonces el faraón inadvertidamente hubiera evitado el nacimiento del libertador prometido. Así que, ¿quién estaba realmente detrás de este maquiavélico plan de matar a los recién nacidos? Aunque la Biblia no dice, es obvio que Satanás estuvo detrás de este complot. Él estaba enterado de las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Además recordaba lo que Dios dijo durante la maldición en el huerto de Edén, que el libertador prometido lo iba a derrotar algún día. El diablo quería hacer todo lo posible para intentar evitar su derrota. Las parteras rehusaban. Éxodo 1:17. Las parteras egipcias no pusieron atención al faraón. ¿Quién estuvo detrás de eso? Dios movió a sus corazones para no hacer daño a los judíos recién nacidos. Éxodo 1:18 al 22. Estas parteras egipcias decían que las mujeres hebreas estaban dando a luz aún antes de que pudieran llegar a sus casas, y el faraón les creía, sabiendo que todos los judíos eran fuertes, y eso porque trabajaban. Dios bendijo a las parteras por temerle. A pesar de eso, el faraón estaba determinado a seguir con su plan, y entonces mandó a las judías con niños recién nacidos a tirar a sus hijos al río Nilo. Así que la amenaza de la extinción de los hebreos seguía. Moisés. Dios no había tirado la toalla. Éxodo 2 del 1 al 4 y
y 2 del 5 al 10. En un sentido, esa mamá estaba obedeciendo al faraón, pues tiró a su pequeño al río, pero dentro de una canasta flotante, un arca hecha para uno, cubierto de brea, igual que el arca de Noé, y entregó a su pequeño a la voluntad de Dios. Cualquier cosa pudo haber pasado a esa canasta para hacer daño a su contenido precioso, pero increíblemente nada le pasó y el niño terminó rescatado por la hija de Faraón y criado como si fuera su nieto. La ironía de este evento es palpable. El mismo que quería matarlo, luego lo cuidaba en su propio palacio. La princesa le dio el nombre de Moisés, que significa sacado del agua. ¿Por qué piensa usted que el faraón permitió la adopción de Moisés? La Biblia no dice por qué él lo permitió, solamente se pueden hacer conjeturas. Aquí hay unas posibilidades y de pronto eran más que una razón. Tal vez él permitió tener a Moisés en su familia porque había acostumbrado a su hija a tener lo que ella quisiera. De pronto razonó que el salvar a uno de estos esclavos no importaba mucho, especialmente si iba a crecer como un egipcio. De pronto su hija no podía tener hijos, entonces hubiera sido muy cruel quitárselo. Tal vez la razón se basaba en alguna creencia religiosa, razonando que el dios del río Nilo había protegido a Moisés de sus peligros. Cualquiera que fuese la razón del faraón, sabemos que realmente era Dios trabajando, y no el faraón, ni tampoco el río Nilo. Moisés recibió la mejor educación disponible. Seguramente su madre verdadera, quien lo cuidó hasta que fue destetado, le dijo toda la historia sobre cómo Dios lo había protegido en el Nilo. Moisés, sabiendo que había sido salvado de la muerte, debió haberse sentido con un destino o propósito importante en cuanto a su gente. Moisés mata a un egipcio y huye. Éxodo 2 del 11 al 15. Hechos 7 del 20 al 29. Hebreos 11 del 23 al 26. Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. ¿Sería este su destino? ¿Sería esta la forma de lograr algo para su gente? No. Mostró su celo por su gente, claro, pero fue un celo al que le faltaba la dirección de Dios. Moisés huyó de su país cuando escuchó que el faraón sabía lo que había hecho y terminó en Madián, donde se casó, tuvo un hijo y vivía como pastor de ovejas por 40 años. Parece que trataba de olvidarse de su pasado y aún de su supuesto destino. Dios llama a Moisés para que le sirva en sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Éxodo 2, 23 hasta el 3, 2. Moisés fue para averiguar por qué la zarza estaba con fuego, pero sin humo. Entonces no se consumía. Que Dios escoja aparecerse a alguien en la forma de una zarza es un poco raro. ¿Por qué Dios escogió aparecerse a Moisés así? ¿Qué significado tenía la zarza ardiente? Aunque la Biblia no dice, podemos discernirlo en base de lo que se comunica por medio de hacerlo así, pues se nota que estaba comunicando algo con esto. Si pensamos en lo que comunica, se nota que era para mostrarle a Moisés algunas cosas sobre su carácter y sobre sus propósitos con Moisés y el pueblo. Aunque Dios es como fuego, santo, justo y puro, no es como el fuego que conocemos, que arde, quema, destruye, y en el proceso se autodestruye y al fin se apaga. Más bien Él es eterno, no cambia, no se desgasta, no se consume. Pero la zarza era simplemente un arbusto que estaba allí en la montaña. Dios no era como la zarza, sino como el fuego sobre la zarza. ¿Qué significa la zarza entonces? La zarza es como Israel y como Moisés, y de hecho como cualquier instrumento humano en las manos de Dios. Eran ordinarios, pero quería que supiera que cuando Dios iba a estar con ellos no les iba a consumir, ni dejar
que se consumiera, sino usarlos para su gloria. Él no les iba a consumir en el fuego de su santidad, aunque fueran bastante consumibles como humanos pecadores, como una zarza es para el fuego. En eso demostraba su gracia frente a la fragilidad y rotura de la condición humana. Que Dios esté dispuesto a proteger a unos humanos de su justo juicio es grande, increíble y para gozarse. La santidad de Dios, Éxodo 3 del 3 al 6. En su presencia había que quitarse las sandalias por respeto. Dios es santo, y hubo que reconocerlo. Moisés se cubrió su rostro. La compasión de Dios con el pueblo de Israel. Éxodo 3 del 7 al 9. ¿Quién, según el pasaje, era el que iba a liberar al pueblo de Israel de los egipcios? Dice que Dios mismo iba a liberarlos. Dios envía a Moisés como instrumento. Éxodo 3 del 10 al 13 y 3 del 14 al 18. Dios quiso que Moisés fuera a Egipto para pedir la liberación de su pueblo, pero a eso Moisés comenzaba a dar excusas del por qué él era la persona equivocada para hacer ese trabajo. ¿Cuál era el temor de Moisés, según estos versículos? Su temor era que no iba a poder hacerlo solo. Entonces su excusa fue: Señor, ¿quién soy yo? Pero, ¿cómo le respondió Dios? Dios le aseguró que iba a estar con él. Es como si Dios estuviera diciendo: no importa quién es usted, lo que importa es yo soy. Dios dice que su nombre es Yo soy. ¿Qué significa esto? Siendo que dijo soy y no era, será o estoy, significa que es el Dios eterno, quien siempre ha existido sin ningún cambio. En vez de tener un nombre como Sebastián o Alfredo, Dios se llama Soy, porque expresa su existencia y todo lo que va con ser el único ser en el universo que es necesario. Usted y yo podemos dejar de respirar y dejar el mundo, y el mundo sigue prácticamente igual. Pero si Dios dejara de existir, todo desaparece. Pero Dios no puede dejar de existir, siempre ha sido y siempre será Dios, tal como es ahora y como era al principio. Como el fuego sobre la zarza, su nombre también refleja quién y cómo es Él. No va a ser fácil. Éxodo 3 del 19 al 20. Dios sabía que el faraón no iba a permitir al pueblo salir de sus garras, pero un mortal como el faraón no es un reto, no es un igual para Dios, pues no tiene un igual. No me van a creer. Éxodo 4 del 1 al 9. Moisés dice: no me van a creer. Dios entonces le da 3 señales para que al usarlas pudiera probar que él venía de Dios. Por medio de eso, Dios le comunica: yo soy, el Dios todopoderoso y soberano, quien te envía. No soy elocuente. Éxodo 4 del 10 al 12. Ahora, ¿cuál era la excusa que Moisés estaba exponiéndole a Dios? Moisés le explicó a Dios que eso era una mala idea porque él era un hombre torpe de lengua y que obviamente era un trabajo mejor para alguien elocuente. No se sintió capaz de cumplir con tan importante labor. Pero ¿cómo le respondió Dios esta vez? Dios le informó a Moisés que él hace las bocas de los hombres y que él estará con su boca también. Así Dios le comunica: yo soy capaz de hacerlo capaz. Mejor otro. Éxodo 4, 13 al 20. Ahora Moisés le ruega al Señor para escaparse de la responsabilidad, diciendo básicamente: por favor, Señor, envía a alguien más apropiado. Entonces, eso hizo enojar a Dios contra Moisés. Sin embargo, para concederle algo, Dios le dio a Moisés a su hermano para ser su portavoz delante de la gente y el faraón. Dios demostró su gran paciencia y amor frente a sus tantos temores. Se acabaron entonces las excusas de Moisés y finalmente
no pudo evadir la responsabilidad. En eso Dios le comunica: yo soy soberano sobre su vida. Hazlo. No es una opción. Era obvio que Dios lo quería a él y a nadie más. Entonces Moisés sabiamente decidió que lo mejor era hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. La liberación. La situación era grave y complicada. Israel estaba sufriendo una esclavitud y, como eso no fuera suficiente, la posible extinción de su pueblo. Pero a Dios le importaba lograr más que solamente librar a Israel de la esclavitud. Deseaba glorificarse entre su pueblo y entre los egipcios y entre todas las naciones. Para lograr eso, iba a tener que hacer guerra a un nivel espiritual, peleando por las mentes y corazones de las personas. E iba a la vez a liberar a Israel. Todo eso iba a ser Dios. Dios sabe matar a más que dos pájaros de un solo tiro. Se ha visto cómo Dios llamó a Moisés para servirle en llevar al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. El trabajo de representar a Dios delante de la gente y de Faraón no iba a ser una tarea fácil, y por eso Moisés trató de evadir la proposición de Dios. Sin embargo, él le aseguró que iba a estar con él en cada paso del proceso, y este hecho le dio la confianza que necesitaba para aceptar la misión. Moisés y su familia viajaron a Egipto, y pronto, junto con su hermano Aarón, se presentaron delante del pueblo. Los ancianos le creyeron. Éxodo 4 del 27 al 31. Es bueno que los líderes del pueblo creyeron a Moisés. De pronto eso no se esperaba. Desde aquí vemos al pueblo creyendo, pero luego habrá un punto cuando empezaron a dudar. Ahora, a ver qué dice el faraón. El faraón rechaza su petición. Éxodo 5 del 1 al 2. Este faraón no es el mismo que era como un abuelo para Moisés. Posiblemente este ya es el hijo del otro. ¿Por qué el faraón rechazó su petición? La rechazó porque los israelitas proveían a Egipto de una grande y económica fuerza laboral. Si se iban, los tantos proyectos se pararían. La rechazó porque dejar ir a Israel era como admitir que sus dioses eran inferiores a este Dios desconocido de sus esclavos. Los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses, incluyendo el faraón mismo. Tenían un dios sol, un dios de las tormentas y aún adoraban al Nilo. Cada dios era representado por un símbolo, como el escorpión, la rana y el chulo. Glorificaban la creación y lo sobrenatural, pero no conocían al verdadero creador. El faraón no conocía a Dios, ni estaba realmente interesado en conocerlo. Como resultado, Dios inició una serie de milagros fuertes que se llaman plagas, para juzgar a Egipto y retarles a reconsiderar lo que creían en cuanto al Dios de sus esclavos. Las plagas que Dios usó para liberar a Israel. Claro que no existían, pero imagínese cómo hubieran sido los titulares en las noticias en aquel entonces. Vamos a ver los títulos que siguen como titulares estilo periódico, utilizando estas 9 primeras plagas. ¿Cómo estaba Dios atacando a los egipcios? Estas 9 fueron un ataque de Dios en contra de sus dioses, su sustento y sus cuerpos. Se podría imaginar a la gente preguntándose: ¿dónde está tal y tal Dios? Estas plagas ejercían bastante presión sobre el faraón. Veremos cómo reaccionaba. El gran Nilo se convierte en sangre. Éxodo 7, 15 al 18 y 20 al 25. Dios mandó a Moisés y Aarón que advirtieran al faraón lo que les iba a pasar como consecuencia de su dureza. Así que usaron la vara para convertir el agua en sangre. Esta fue la primera plaga que Dios envió a los egipcios como juicio por no dejar salir a su pueblo. Este mismo escenario se repitió una y otra vez. Moisés se presentaba delante del faraón. El faraón se rehusaba a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios mandaba
una plaga sobre el territorio egipcio, mas no para los israelitas en el Gosén. Entonces el faraón se retractaba de lo dicho, y cada vez Dios quitaba la plaga. Moisés se presentaba ante el faraón para permiso de irse todos, pero él volvía cada vez a rechazar la petición. Este ciclo se repitió 9 veces con 9 plagas distintas, hasta que al fin llegó la 10ª y última plaga, la cual convenció al faraón de dejar ir a Israel. Repugnante invasión de ranas. 8 del 1 al 15. Piojos polulan en la nación. 8, 16 al 19. Moscas sobrevuelan territorio egipcio. 8, 20 al 32. Plaga desconocida mata todo el ganado. 9 del 1 al 7. Llagas ulcerosas en la piel de los egipcios. 9 del 8 al 12. Fuego del cielo cae sobre la tierra egipcia. 9, 13 al 35. Langostas devoran los cultivos. 10 del 21 al 29. Densa oscuridad cubrió la nación por 3 días. 10 del 21 al 29. Luto por los primogénitos. Esta plaga final fue diseñada para quebrantar de una vez por siempre la voluntad del faraón, quien en sí era considerado un dios, pero significaba mucho más que solo eso. Miremos más de cerca este último juicio sobre la tierra de Egipto. Israel obedece por fe. Éxodo 11, 1 y 4 al 6. A diferencia de las otras 9 plagas, esta iba a caer sobre todos los habitantes de esa tierra, incluyendo a los israelitas. Aquella noche Dios les quitó la vida a todos los primogénitos en cada casa, pero Dios proveyó el escape de esta plaga para su pueblo. Dios es justo y juzga el pecado, pero también es un Dios de gracia. En su misericordia, Él les dio una forma para proteger a sus primogénitos. Pero si ellos hubieran decidido no creerle a Dios con respecto a lo que iba a pasar, y si no hubieran hecho al pie de la letra todas las cosas que Dios les mandó, seguramente también se hubieran quedado sin primogénitos. Dios les instruyó que tomaran un cordero por cada familia. Éxodo 12 del 1 al 3. El cordero tenía que ser macho de 1 año y sin mancha. Éxodo 12, 5. Tenían que sacrificarlo exactamente el día asignado, pero no era un sacrificio quemado, sino cocido para ser consumido. Éxodo 12, 6. Tenían que untar los 2 postes y el dintel de las puertas de sus casas con la sangre del cordero, para que cuando Dios viera la sangre pasara de largo y no enviara su juicio sobre aquel hogar. Éxodo 12, 7 y 12 al 13. Tenían que quedarse en sus casas hasta la mañana siguiente. Éxodo 12, 22. No debían romper los huesos del animal ni durante la preparación de la carne, ni durante la cena. Éxodo 12, 46. El festivo de la Pascua. Éxodo 12, 14. Dios estableció esta cena como una tradición importante y fiesta religiosa para el pueblo de Israel. Se llama la Pascua. Cada año, cuando mataran y comieran los corderos, recordarían lo que Dios había hecho por ellos para liberarles de la esclavitud de Egipto. Los judíos todavía celebran la Pascua anualmente. Obedecieron las instrucciones. Éxodo 12, 28. Todos los israelitas obedecieron, actuaron por fe. Su obediencia demostró que ellos creían de corazón lo que Dios les había dicho. Gracia y juicio. Éxodo 12, 29 al 33. Como con todas las plagas, aquella noche algunos experimentaron la justicia de Dios, otros sintieron su amor. Dios pasaba juzgando, y cuando veía la sangre en el marco de la puerta, pasaba de largo por esa casa. Pero si no veía la sangre, tomaba la vida del primogénito que se hallaba adentro. ¿Por qué Dios liberó de su juicio las casas que tenían la marca de la sangre del cordero en sus puertas? Dios liberó de su juicio tales casas porque la gente que estaba dentro de ellas había hecho todo lo que Él les había mandado hacer. Pero entonces, ¿por qué Dios quería ver la sangre de un cordero?
Recuerda cómo aceptó Dios a Abel porque sacrificó un animal y cómo proveyó un carnero a Abraham para que lo sacrificara en lugar de Isaac. Aquí durante esta plaga de muerte los corderos murieron como sustitutos de los primogénitos de cada familia judía, y de esta manera Dios estaba enfatizando acerca de la importancia de tener un sustituto. Recuerde, la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Liberados. Éxodo 12:51. Dios los había liberado, pero no habían terminado sus problemas con el faraón todavía. Éxodo 12:35 al 38. Viajando hasta el Mar Rojo. Éxodo 13 del 17 al 18 y Éxodo 13 del 20 al 22. El faraón decide perseguirles. Éxodo 14:2 al 4, Éxodo 14:9 al 12. ¿Por qué el pueblo de Israel dudó a Dios? Ellos se sintieron atrapados, pusieron sus ojos en las fuerzas de Faraón que cabalgaba tras ellos, y el inmenso mar que se encontraba ante sus ojos. Pero lo que no se imaginaban era que Dios los iba a usar como carnada para acabar con el ejército del Faraón. ¿Por qué Dios los guió hacia el mar? Por tres razones. Dios en su sabiduría sabía que ellos no estaban listos para una batalla todavía, entonces por eso no los guió directamente al norte por la costa hacia el territorio filisteo, sino hacia el oeste, al Mar Rojo y hacia el monte Sinaí. Dios quería guiarles al lugar donde Él ya había anunciado a Moisés como el lugar donde iban para adorar a Jehová. Éxodo 3:12. Dios quiso mostrarles quién era Él y que en realidad Él estaba con ellos, y de paso mostrar a los egipcios una vez más quién era Él. El milagro del Mar Rojo, Éxodo 14, 16 al 28. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el Mar Rojo por la noche. Si hubieran pasado por una senda angosta andando en fila doble, la cola se hubiera extendido 1.280 kilómetros y hubiera necesitado 35 días con sus noches para poder cruzar todos. Entonces Dios tuvo que abrir un espacio de 5 kilómetros de ancho aproximadamente para que pudieran andar 5.000 personas en filas de lado a lado y así podían cruzarlo en una sola noche. Autor desconocido. Los soldados egipcios mueren en el mar. Éxodo 14:30-31. Celebran su liberación. Éxodo 15. Una mirada hacia Moisés. Fíjese en la obra que Dios había hecho en Moisés. Antes estaba dándole a Dios muchas excusas, como no puedo y quién soy yo. Ahora está extendiendo su mano sobre el mar con confianza hacia Dios, a pesar de las circunstancias, y Dios lo usó para mostrar su mano al mundo alrededor. Ya no era un Moisés miedoso, sino un varón lleno de fe, pues vio la fidelidad de Dios y tenía una relación con él. Dios tenía grandes planes para Israel, pero primero tenía que aprender a confiar en él.